Saludos, soy Luis Bravo, miembro de la International Association of Neuroscience. Vamos a hablar en esta oportunidad de cómo afecta la ansiedad en el cerebro. Seguro que todos hemos sentido ansiedad en alguna situación, los hormigueos en el estómago, los temblores, la tensión o un ritmo cardíaco excesivo. Estos síntomas corresponden a un concepto del que habremos oído hablar y es que la ansiedad también tiene un papel crucial en el cerebro. Diríamos que la ansiedad nos ha acompañado en múltiples situaciones a lo largo de nuestra vida. Así pues, se puede decir que a pesar de ser desagradable por sí misma, no es patológica y de hecho cumple una función adaptativa. Sin embargo, esto puede cambiar. Cuando nos afecta de un modo desmedido, de manera intensa, que interrumpe nuestras actividades diarias, podemos considerar que ya no cumple una función adaptativa. De esta forma puede generar problemas de salud física, mental y una disminución de nuestro rendimiento, dando paso a entidades clínicas como la fobia, el trastorno de ansiedad generalizada, ataques de pánico, entre otros. Y especialmente causando efectos adversos en nuestro cerebro. Empecemos por definir y distinguir el estrés de la ansiedad. El estrés es el resultado de la incapacidad de la persona frente a las demandas del ambiente. Por otro lado, la ansiedad hace referencia a una reacción emocional frente a una amenaza manifestada a nivel cognitivo, a nivel fisiológico, a nivel motor y a nivel emocional. Así pues, la ansiedad, el miedo y el estrés, a pesar de sus diferencias, no son términos muy distintos entre sí. Están muy relacionados en cuanto a diversos neurocircuitos, como el sistema neuroendocrino que va a participar a través de las hormonas en respuesta del organismo frente al estrés y a la ansiedad. Los estudios realizados muestran que no existe una región única y una región específica encargada de la integración de la ansiedad, ni tampoco un único sistema de neurotransmisión. Sin embargo, existe un gran número de centros nerviosos que participan en la producción y modulación de la ansiedad en el cerebro. Estos son en su mayoría zonas que forman parte del sistema límbico. Se encuentran implicadas diferentes zonas cerebrales como la amígdala, la ínsula, el cuerpo estriado ventral, el hipotálamo, las regiones ventrales de la corteza cingulada anterior y de la corteza prefrontal, específicamente de la zona ventromedial y la corteza orbitofrontal. Nos vamos a centrar en dos zonas importantes, la amígdala y el hipocampo. La amígdala es una estructura localizada en el lóbulo temporal relacionada con la supervivencia y el miedo. Es decir, si nos encontramos ante factores externos que pudieran suponer una amenaza, la amígdala cerebral se activaría para indicarnos que hemos de alejarnos de esa amenaza y así incrementar las posibilidades de supervivencia. Sumado a esto, también estaría relacionada con las respuestas emocionales y el reconocimiento de las expresiones faciales, teniendo un claro papel en la formación y recuperación de recuerdos que están relacionados con el miedo. Es importante destacar que la amígdala recibe la entrada de otras estructuras como el hipotálamo, el tálamo y el hipocampo. Este último, importante en la consolidación de la memoria y el aprendizaje, tiene la función de almacenar los sucesos peligrosos en forma de recuerdos para poder evitarlo en situaciones futuras. ¿Qué ocurriría en el cerebro si no tuviésemos amígdala? La respuesta de ansiedad desaparecería. Lo cierto es que si esta zona tan importante para esta respuesta estuviera dañada, habría una disminución de la ansiedad. El caso del síndrome conocido de Kluver-Bucy es un trastorno de la conducta donde existe una alteración de los lóbulos temporales mediales, afectando a la amígdala. Por ende, esta afectación, las funciones que tiene la amígdala quedarían mermadas. Sin embargo, el hecho de que se redujera la ansiedad no es tan beneficioso como podría parecer. ¿Qué efectos tiene la ansiedad en el cerebro si ésta se mantiene? Algunas de las zonas mencionadas empiezan a fallar. Cuando hablamos de ansiedad y cerebro, un área crucial es el córtex prefrontal. Este se encarga de regular las emociones, entre otras muchas funciones, y sufre un deterioro en su funcionamiento ante la ansiedad crónica. Investigaciones científicas realizadas constatan que las personas con un trastorno de ansiedad presentan una amígdala hiperactiva, es decir, en continua activación, procesando cualquier estímulo como amenazante. Por otro lado, la corteza prefrontal es hipoactiva. Esto genera que la regulación de las emociones que hemos mencionado no se lleve a cabo del modo correcto y la ansiedad se prolongue.
Todo ello sumado al desequilibrio consecuente de los neurotransmisores involucrados, lo que da como resultado que la persona que lo sufre se encuentre en un buche de ansiedad del que le es muy difícil salir. Estudios realizados demuestran que el estrés y la ansiedad, cuando se prolongan en el tiempo, no solo tienen efectos en el momento en el que aparecen, también existe un efecto a largo plazo que genera efectos dañinos para el cerebro. Tal es la gravedad que puede conllevar un aumento del riesgo de desarrollar desórdenes neuropsiquiátricos. Algunos destacados son la depresión y recientemente se ha descubierto su relación con la demencia. Entre las más frecuentes tenemos el Alzheimer y demencia vasculares. Diversas investigaciones concluyen que una respuesta de ansiedad desmedida puede dar paso al envejecimiento de las células cerebrales y cambios en el sistema nervioso central. Por supuesto, vinculándose también con un mayor riesgo de deterioro cognitivo leve. Con el tratamiento adecuado se puede aumentar la neurogénesis, que no es más que el nacimiento de nuevas neuronas en la zona del hipocampo y así normalizando la actividad funcional de la amígdala cerebral y del corte prefrontal. Debido a que cada trastorno de ansiedad es distinto, el tratamiento consecuentemente también lo será, adaptándose a la persona y a los síntomas que se manifiesten. Hoy en día, las técnicas de tratamiento más habituales ante los trastornos de ansiedad son aquellas tanto cognitivas como la farmacológica y las centradas en la conducta, incluso aquellas orientadas a la relajación y a la meditación. Por otra parte, se ha destacado el papel del ejercicio físico y la importancia de un estilo de vida saludable, evitando el consumo de drogas o sustancias que puedan favorecer su aparición, como las cafeínas, las teínas y las anfetaminas. A manera de conclusión, podríamos decir que la ansiedad es una emoción normal que todos hemos sentido alguna vez, un mecanismo adaptativo que nos permite poder actuar ante una amenaza, que nos protege. Sin embargo, cuando estas persisten, podrían intensificar y se torna incontrolable, comenzando a considerarse patológica. Casos como estos han empezado a incrementarse exponencialmente en los últimos años y ahora con esto de la pandemia del coronavirus. El papel de la ansiedad en el cerebro está confirmado. Un aumento de esta da paso a anormalidades en el funcionamiento de diversas estructuras cerebrales, especialmente en el sistema nervioso autónomo, lo que puede dar lugar a numerosos trastornos, entre ellos afecciones cardiovasculares y alteraciones psicosomáticas. Por ello, tener en cuenta y ser consciente de esta emoción es clave para su control, siendo de reconocida e importante utilidad las herramientas psicoterapéuticas. Soy Luis Bravo y nos vemos en una próxima oportunidad donde estaremos hablando del cerebro y el universo que lo circunda. Saludos.